1.700, lo que representa prácticamente 27,5% de los contagios en el mundo. Y ahí me detengo. Revisaba yo las cifras esta mañana, repito, corresponde a las cifras de hace una hora y media y mire cuánto cambian de un momento a otro. En Estados Unidos era de 215.000, le sigue Italia en número de contagios con más de 110.000, España con más de 104.000, China queda relegado en este momento al cuarto lugar con 82.000, todas estas cifras oficiales. Sigue Alemania, Francia, Irán, Reino Unido, Suiza, Turquía. Luego en nuestra región, hice el esfuerzo de tomar los datos de nuestra región, encontramos Ecuador en un primer lugar con 2.758 casos. Y allí me detengo de nuevo, ya nuestro invitado está en línea y quiero que él, ustedes y yo escuchemos este reporte que vamos a colocar a continuación. Este reporte corresponde a Juan Fernando Flores, es asambleísta por América Latina, el Caribe y África, y desde Ecuador nos envía. Estos son momentos duros para nuestro país ante la situación que estamos viviendo por el coronavirus que ha venido afectando no solo al Ecuador, sino a los distintos países de la región y el mundo, pero en especial a la ciudad de Guayaquil, una ciudad que contempla más de 3 millones de ciudadanos en su provincia y que actualmente tiene el 77% de los casos de infección por coronavirus que reporta el país. Esto ha hecho que la situación de alguna manera se salga de control en lo que es el mantenimiento y la capacidad no solo de los hospitales, sino que muchos de los ciudadanos, sea por recomendación o porque en función de los síntomas que han presentado se encontraban en sus casas, hayan fallecido fuera de los centros de atención y con lo cual se haya generado de manera directa un colapso también por parte de lo que serían los servicios funerarios. A la fecha, el grupo de fuerza conjunta que ha establecido el gobierno nacional ha dictaminado que entre el día lunes y la fecha se han recogido entre 30 a 150 cadáveres por día de ciudadanos que han fallecido en la ciudad de Guayaquil, de los cuales es importante aclarar que no todos son por COVID, dado que en la ciudad de Guayaquil fallecen entre 30 a 40 personas por día en situaciones distintas o ajenas a la de la pandemia. Esto implica que hay una alza en la cifra de fallecidos. Se van a proceder a realizar los protocolos correspondientes para hacer la investigación de cada uno de los casos y poder sincerar las cifras, no solo de infectados, sino de fallecidos lamentablemente en nuestro país. El llamado que nosotros hacemos es a mantenernos en casa, porque esa será la mayor garantía de que nuestros seres queridos y en especial el pueblo ecuatoriano pueda mantenerse a resguardo en estos duros momentos para todos. Es la Muchas voz de gracias Juan y un Fer fuerte abrazo desde Ecuador. Es la voz de Juan Fernando Flores, asambleísta por América Latina, el Caribe y África desde Ecuador. Repito, 2.758 casos positivos. Por encima de 1.000 en nuestro continente y en este orden están México, Perú, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia. Por debajo de 1.000, de hecho por debajo de 500, Costa Rica, Uruguay, Honduras, Cuba, Venezuela con 144, Bolivia, Guatemala, Jamaica, El Salvador, Haití, algunas otras de las islas, hasta 5 casos que son reportados por Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud ha anunciado ayer que nuestro continente, nuestra América, llegará al pico dentro de 1 o 2 meses. Han dicho la situación va a escalar y va a empeorar. Repito, Estados Unidos, Brasil, Chile y Ecuador son los que reportan mayor número de contagios y esto me permite dar la bienvenida al doctor Gerardo de Cosío, es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Muchísimas gracias, muy bien. Espero que mejore incluso nuestra audiencia. Doctor, esta proyección, esto de que América llegará a su pico dentro de 1 o 2 meses, es una proyección con base, me imagino, por una parte en las cifras que entregan los países, pero por otra también de la experiencia que ya dejan China, España, Italia. ¿De dónde viene esta proyección? En estas proyecciones vienen de varias posibles y aquí quiero aclarar que también trabajamos con muchos supuestos en hacer proyecciones, pero también un poco de lo que observamos que ha venido pasando en el mundo. Por ejemplo, China fue el primer país que presentó casos y si ustedes se pueden observar,
el número de casos en un inicio iba aumentando, parecía que muy lentamente, parecía que nada estaba pasando, y eso lo vimos en China, lo vimos en Italia, lo vimos en España, lo vimos en Alemania, en mismo Estados Unidos, por varias semanas parecía que no estaba pasando nada. Lo que estaba pasando es que el, el coronavirus se estaba incubando en la población y empezaban a haber más y más susceptibles. También consideremos que mucho de lo que está pasando en estos momentos estamos haciéndole frente a un virus que nuestro organismo no conocía. Es la primera vez que nuestro organismo se expone a un virus como este. Por lo tanto, nuestro mismo cuerpo no ha desarrollado ningún tipo de inmunidad contra este tipo de virus, y por eso es que también estamos viendo cifras de muchas personas infectadas, porque están experimentando por primera vez un organismo, un microorganismo como es el virus del coronavirus o el COVID-19, y nuestro organismo apenas está empezando a desarrollar un cierto tipo de inmunidad que en futuras ocasiones nos podría defender. No sabemos tampoco si esta inmunidad va a ser permanente, porque el tiempo de existencia de este virus, que llevamos 3 meses, aproximadamente 3-4 meses de conocerlo, entonces tenemos que esperar a que haya otros estudios para ver si va a ser una inmunidad permanente o va a ser una inmunidad temporal, como es el caso de la influenza, donde se recomienda que haya vacunas, etcétera, y hasta ahorita todavía eso no lo conocemos. Doctor, estas cifras, las de John Hopkins, las de la OMS, las de la OPS, son cifras que entregan los países, ¿cierto? Y son cifras que dependen de la cantidad de pruebas realizadas. ¿Eso es así? Sí, todo va dependiendo del número de pruebas que se van realizando en los diferentes países y de la existencia que se tiene de la información. En este caso, por ejemplo, las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS dependen de los datos oficiales que nos van entregando cada país, y por eso es que usted ve a veces algunas diferencias entre las de John Hopkins y las de la organización. John Hopkins toma varias fuentes a la vez y no espera a colectar datos oficiales, por eso es que hay un poco de diferencia. La otra cuestión, cuando usted mencionaba que han cambiado grandemente los números entre lo que reportó anoche John Hopkins y lo que reporta ahora, es por el proceso de actualización que tiene John Hopkins, que lo viene haciendo cada mínimo 2 veces al día con los datos que va recopilando, y por eso es que van esas variaciones. Pero eso no quiere decir que existen menos casos o más casos. Para mí lo más importante en este momento ya no es en algunos lugares donde ya está la epidemia bien establecida, como por ejemplo Estados Unidos o Italia y todo eso, sino cuáles son aquellos factores epidemiológicos que nos van ayudando a entender mejor cómo se está presentando esa infección y en dónde tenemos que llevar nuestras acciones de control para poder hacer mejor frente y poner toda nuestra, digamos, todo nuestro bagaje de salud para reducir y mitigar la infección del coronavirus. Y de eso vamos a hablar en un instante, pero permítame preguntarle, cuando revisa las curvas de contagio, las curvas del comportamiento de la enfermedad en nuestra región, en nuestra América Latina, ¿hay alguna curva que le llame la atención por atípica? ¿Hay alguna que sea diferente o es lo esperado, lo que están viendo? Cuando hacen el mapa de América Latina, ¿es lo que se esperaba? Yo creo que sí, esperábamos que íbamos a tener como si usted ha visto, hay un modelo que se llama el aplanamiento de la curva. Sí. En el aplanamiento de la curva generalmente vamos a encontrar un inicio lento de la aparición de los casos. Y parecería que en un momento parecería que no está pasando nada. Y después viene un disparador de los casos, donde empezamos a ver esas curvas tan altas de casos como las que ustedes mencionaban de Ecuador, por ejemplo, y después llegan hasta su máximo pico, y esto, cuando llegamos al máximo pico, pueden ser por varias razones. Una podría ser porque se acabaron los susceptibles, es decir, todos los que se tenían que haber infectado ya se infectaron, y nuestro organismo y el virus ya no tiene más gente a cual infectar. Otra podría ser porque
algunas de las medidas, y esto es una combinación de las dos, se acaban los susceptibles y las medidas de mitigación y de control que están tomando los países empiezan a surtir efecto, y de tal forma que empezamos a ver ya una baja reducción, a veces podría ser muy rápida y a veces podría ser mucho más lenta, del número de casos con coronavirus. De tal forma que empezamos a notar poco a poco que la curva se va aplanando, de tal forma hasta que logramos un control total de la infección. Lo que no sabemos en este momento todavía, y de hecho hay algunas cosas que están de mucho interés que están pasando en China, por ejemplo, que es el primer país que parecería que ha controlado ya la epidemia total, es si va a haber reinfecciones, si estas reinfecciones van a soltar otro brote también de las mismas magnitudes que ya se conocían, o va a ser solamente algo muy controlable. Eso es lo que todavía no sabemos. Sí. Doctor de Cosío, se habla de América como una región más vulnerable que Europa, y que necesitaría de enormes esfuerzos económicos, entre otros, para poder atender la pandemia del coronavirus. Pero también se ha dicho que, bueno, que como apenas comienza y como su pico estaría de 1 a 2 meses, eso le da tiempo al continente de prepararse. Le pregunto, ¿cómo evalúa lo hecho en cada país, quizás a excepción de Brasil y México, que han tenido posturas distintas al resto del continente? En el caso de la cuarentena a la que se ha llamado a muchos de nuestros países, de la higiene, las medidas, ¿está de acuerdo con las medidas tomadas por nuestros países? Venezuela en este caso particular. Yo creo que, y es una pregunta bien interesante, porque todas estas medidas que se han aplicado, recordemos una cosa, esta es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia de estas magnitudes. Sí. Ningún país del mundo había estado preparado para enfrentar una pandemia de estas magnitudes como la que estamos viviendo. Es más, ni siquiera podría decirle que la pandemia de influenza de H1N1, que tuvo lugar, si mal no recuerdo, en el 2008, llegó a estas magnitudes que tenemos en estos momentos. De tal forma que, bueno, todas las medidas que se están aplicando de alguna forma van dentro de lo que se conoce o de lo que pensamos todos los países que deberíamos de hacer. Algunos países las han aplicado más estrictas, otros países más relajadas, y otros países empezaron como que no querían, como podría ser el caso de los Estados Unidos, y de repente cuando empezaron a ver que ya el número de casos era mucho mayor de lo que pensaban, empiezan a tomar medidas mucho más estrictas que las que tenemos. Ahora, el tema de aquí que tenemos es que la presentación de los casos va en varias formas, varias etapas. Una, como fue el caso de las Américas, la mayoría de los casos, no la mayoría, los primeros casos que tuvimos en las Américas, todos fueron importados. Claro. De alguna región, ya sea inicialmente hablábamos de China, pero después empezamos a hablar de Italia, de España, que es creo que lo que más nos ha impactado en Latinoamérica, esos dos países inicialmente, ¿no? Tal vez por los nexos que tenemos Claro. con esos dos países más que con China probablemente, ¿no? Después viene otra, ya los importados ya están aquí, no los detectamos a tiempo por varias razones, por las que sabemos pueden llegar en estado asintomático, es decir, sin ningún síntoma. Después muchas veces pensamos que lo que tenemos es probablemente una simple gripa, entonces no le damos la importancia, y de ahí que empiezan esas mismas personas tal vez a contagiar a otras personas una vez que ha pasado el periodo de incubación, y ahí empezamos a tener, y no sé cómo decir la palabra en español tal vez, pero creo que se usa también en español, clusters, Sí. o grupos de gentes Sí. que pequeños grupos de gente que van siendo infectados, y que no es fácil a veces detectar su existencia. Y después la fase donde ya se encuentran algunos países como Italia, España, Alemania, o no sé, el mismo Ecuador en este momento, ya estamos en la fase de transmisión comunitaria donde la epidemia ya ha sido francamente establecida, y ya ¿cómo se llama? Ya la misma gente entre ellos mismos se están transmitiendo la enfermedad. Ahora, las medidas primero de contención que se llaman, tienen
como premisa el tratar de reducir que eso llegue a la comunidad. Generalmente esas medidas lo único que nos hacen es ganar un poco de tiempo para ir preparando los servicios de salud para dar una respuesta a las personas que tienen ya la enfermedad. Y la segunda son las medidas de mitigación, es decir, ya tengo lo que toda bien establecida esta enfermedad en la comunidad y bueno, tengo que darle servicio y prestación de salud. Y ahí es donde entran varias cosas importantes que venimos hablando todos los días, como son cada persona que tenga síntomas en este caso hablemos del COVID-19, se debe de autoaislar, es decir, no estar en contacto continuo con toda la comunidad. Y todos los posibles contactos de esta persona deberíamos de ponerlos en cuarentena, es decir, mientras estén ahí sin síntomas, que no tengan contacto con otras personas, restringir totalmente sus movimientos con el fin de que no expandan la infección o diseminen el virus hacia otras personas. Son las primeras medidas, que las mismas se aplican para la contención que para la mitigación. Y en la mitigación agregamos con mucho más énfasis la respuesta que los servicios de salud tendrán que dar para la atención de estos casos. Y para cómo vamos a responder, tenemos que utilizar un poco el concepto epidemiológico, donde vamos observando dónde se nos están presentando la mayoría de los casos y ahí empezar a programar, a reorganizar, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, nuestros servicios de salud para poder hacer frente a este número de casos. Es importante también mencionar que en todo el mundo, no hay ningún país sin excepción, por muy rico o muy pobre que sea, el número grandísimo de casos va a sobrepasar la capacidad de atención que tengan los países para poder atender estos casos de coronavirus. Quisiéramos que esto no fuera así, pero la realidad es que sobrepasan la capacidad porque llega en muy corto tiempo un número muy grande de personas con un problema de salud al cual hay que darle atención y ni siquiera los recursos humanos ni los recursos tecnológicos que haya son capaces de dar, y esto lo estamos viendo. Yo diría el ejemplo más claro es lo que está pasando, lo que pasó en Italia, por ejemplo, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Estados Unidos, y así podríamos nombrar una serie de países donde los servicios se han visto rebasados en su capacidad de atención. Estamos conversando con el doctor Gerardo de Cosillo, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. Doctor, es en efecto una preocupación en todo el planeta el número de camas, porque es verdad también que no había forma que ningún país, por poderoso o por pequeño, se haya podido preparar para esto. No hay número de camas suficientes, no hay número de unidades de cuidado intensivo suficiente, o de ventiladores, o de guantes o de tapabocas. Pero en el caso particular venezolano, ¿hay algo más que les preocupe de manera particular? No sé si el tema del agua, del acceso a desinfectantes, el acceso a la gasolina para el traslado de personal médico, pero también de enfermos, el número de médicos a disposición. ¿En qué es distinto el caso venezolano? Bueno, yo no sé si sea distinto en una pandemia como esta al resto del mundo. Yo pensaría que el ejemplo en este caso sería muy similar a lo que está pasando en el resto del mundo, porque todo está desbordado, todo estaría desbordado en cuanto a su capacidad de respuesta para los recursos. Lo importante aquí no es qué tanto tenemos o no tenemos, sino cómo reorganizamos esos servicios de salud con la capacidad que tenemos ahorita en estos momentos, y no me refiero solamente a Venezuela, sino a cualquier otro país del mundo, para poder dar la mejor atención que podamos de acuerdo a dónde se nos están presentando los casos. Por ejemplo, en Venezuela sabemos que de acuerdo a la información epidemiológica que estamos recibiendo con la presencia de los casos, hemos detectado que lo que sería el área del Gran Caracas y el área y algunas zonas de Miranda es donde tenemos la concentración de casi el 70% de los casos, si mal no recuerdo, en el país.
Entonces, tenemos que fortalecer en estas áreas donde tenemos la mayor presencia de los casos, la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Y eso es a lo que nosotros le estamos llamando la reorganización de los servicios de salud. De tal forma que tenemos que identificar dónde vamos a tener, y esto sí es un poco de cómo se están moviendo los casos, cuáles son los servicios que están empezando a tener mayor demanda precisamente por estos problemas, para poderlos fortalecer. Y aquí no estoy hablando decir que vamos a fortalecer a todos los hospitales de la zona, porque no alcanzarían los recursos y lo único que estaríamos es diluir todos los recursos en muchos lugares, sino seleccionar 2, 3 hospitales donde todo lo que tengamos lo vamos a utilizar para tratar de fortalecer esos servicios, es decir, darles un mejor acceso a las camas, tener ventiladores que puedan apoyar a la respuesta de estos pacientes, tener el mejor personal, porque los primeros médicos que van a atender van a ser de todos modos los que van a empezar a adquirir mucho más experiencia en cómo manejar estos pacientes, porque estamos enfrentando una enfermedad que no conocíamos. Entonces aquí vamos a tener muchas cosas de aprendizaje todos los días, de recalibrar nuestras intervenciones en cada momento para poder decir lo estamos haciendo mejor o hay que modificar un poco estas cosas dependiendo del conocimiento que vayamos teniendo. Entonces ese va a ser un tema, un reto, y si logramos por lo menos fortalecer esos lugares, ahí podríamos recanalizar todos los casos que sean complicados, que afortunadamente los casos más severos no son el total, sino solamente un 5% de los casos que requerirían hospitalización, los cuales nos van a dar problemas, y generalmente estos casos también van a tener en muchas ocasiones otras comorbilidades como problemas cardiovasculares, diabetes o algunas infecciones crónicas respiratorias. Entonces, de ahí es donde vamos a ir teniendo que ir recalibrando, pero también reorganizando nuestros servicios para que solamente en esas áreas démosle todo lo que podamos en esos momentos. Ahora, usted me podría decir que, bueno, probablemente no vaya a ser nada más el área de Caracas o Miranda, probablemente mañana nos surjan otro brote muy grande en otra área del país. Bueno, ahí es donde está la vigilancia epidemiológica, ahí es donde tenemos que estar muy atentos de cómo van creciendo o se van identificando otro tipo de clústeres, otro tipo de aumento de casos, para también empezar a redirigir en la medida de lo posible los servicios de salud para fortalecer esas zonas. Ahora, aquí también hay un esfuerzo, sí, perdón. No, quería preguntarle si hay un contacto directo entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud venezolano con el Ejecutivo. ¿Trabajan de la mano, brindan asesoría? Y otra cosa, más de 190 países en el mundo, doctor, tienen coronavirus dentro de sus fronteras. Son 190 países que salen a un mercado a comprar ventiladores, a comprar guantes, a comprar tapabocas, a comprar kits para el despistaje. Y dos cosas, uno tiene primero que hacer la cola, hacer la fila, y luego tener el dinero para poderlo comprar. ¿En qué medida puede apoyar la Organización Panamericana de la Salud a cada uno de nuestros países? Hoy con atención en Ecuador, pero mañana podría hacerlo cualquier otro de nuestros vecinos. Una pregunta súper buena y bien interesante, porque todos estamos compitiendo ahorita por todo, y refiero a los países, todos los países están compitiendo en estos momentos pues exactamente por los mismos recursos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, nosotros como Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud estamos muy en estrecha colaboración con lo que es el sistema de Naciones Unidas. Y aquí la respuesta como parte del sistema de Naciones Unidas la estamos dando principalmente en nuestra organización, la OPS-OMS, y UNICEF, donde estamos coordinando mucho de nuestros esfuerzos, claro, con el apoyo de las otras agencias como son UNFA, como son el coordinador residente, OCHA, en fin, para poder dar una respuesta. En estos momentos, por ejemplo, en una colaboración increíble que estamos haciendo con UNICEF. UNICEF ha logrado fletar un avión de esos carriers que le dicen grandísimos para que traigamos
repleto, habían como muchos suministros y cosas que incluyen desde equipos de protección personal, incluyen aspectos de medicamentos que se han identificado como los más factibles para trabajar, incluyen aspectos de traer tal vez bombas de agua para poder funcionar algunos servicios de salud que requieran el suministro continuo de agua, etcétera. Todos estamos trabajando de esta forma. Con UNICEF estamos trabajando específicamente también en fortalecer todo lo que es el concepto que le llaman WASH, que es donde estemos colaborando, donde estemos identificando los que son las áreas prioritarias, ahí le vamos a echar todas las ganas para poder trabajar desde ese punto de vista. Ahora, me dice, sí, estamos trabajando también muy estrechamente con las autoridades nacionales, en nuestro caso OPS, OMS, principalmente con el Ministerio de Salud, con quien hemos mantenido un estrecho contacto en el desarrollo primero del Plan Nacional de prevención y control del coronavirus, en el desarrollo de protocolos y guías para el manejo de casos con algoritmos, le estamos proveyendo también de materiales y kits, por ejemplo, de saneamiento básico para las limpiezas y desinfección de áreas, en fin, estamos haciendo muchas cosas y también hemos participado en reuniones no solamente como Organización Mundial de la Salud y Panamericana, sino también con el Sistema de Naciones Unidas, principalmente con el apoyo de OCHA, de UNICEF y del coordinador residente para estar discutiendo continuamente las medidas que se están tomando, y bueno, nosotros somos agencias técnicas de cooperación ¿cómo se llama?, que damos asesoría. Los países, como en todos lados, también toman sus propias decisiones y nosotros los acompañamos en ese sentido, desde ese punto de vista, en la implementación de las actividades que están proponiendo. Bien. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido usted muy gentil, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la entrevista y ojalá todos colaborando. Yo quisiera pasar 2 mensajes, si fuera por posible, antes de terminar la entrevista. Sí. El mundo está enfrentando, como vemos, una pandemia sin precedentes, por lo menos para la historia de la humanidad moderna, pero podemos hacer algunas cosas nosotros mismos. Y aquí es todo personal de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Si tengo síntomas de cualquier gripe, sabiendo o no sabiendo que es coronavirus, no ir al lugar de trabajo, no asistir a lugares públicos para evitar que otras personas. Tomar algunas medidas. La otra es la del distanciamiento social, que se llama, y creo que eso es súper importante, porque tenemos que mantener una distancia entre las personas para poder evitar que otras personas se contagien igual que yo de alguna forma, y tenemos que cambiar varios de nuestros hábitos culturales, no saludarnos de mano. Yo sé que a los latinos nos encanta dar de saludar y dar un beso también a otras personas, entonces tenemos que hacer ese tipo de cosas, y en la medida de lo que podamos, y las condiciones de cada quien nos lo permitan, lavado de manos, no importa si necesitaba lavarme las manos, lávame las manos, o tomar lo que es el uso del gel alcohol para también proteger, y cuando sea necesario utilizar las mascarillas para prevenir que otras personas se infecten. Eso creo que deberíamos de llevarlo y tenerlo en el concepto. Afortunadamente creo que mucha gente lo está asimilando, pero yo creo que tenemos que seguir diciéndolo hasta que nos cansemos. El distanciamiento social es muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo por su tiempo. Sí, gracias. Hasta luego.